Muy buenas tardes, Alfredo, y a todos los que se van a ir incorporando poco a poco. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez, soy su asesor virtual del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, y me da mucho gusto estar con ustedes en esta primera semana, en esta unidad número 1, que se llama, mm, permítanme un segundo, por favor, arte y expresión comunicativa. En realidad no hay, bueno, vamos a interactuar también el día viernes. Recuerden que a partir de esta semana nuestras reuniones o espacios abiertos de aprendizaje serán los miércoles y viernes y en ellas podrán hacer preguntas. De cualquier forma, tengo algunas preguntas de su supervisora que contestaré un poco más adelante, hacia el final de la sesión. La sesión, hola Natalie, buena tarde. La sesión estará, bueno, se dividirá en tres. La primera parte son la explicación de algunas cuestiones de la clase, que eso es más o menos cotidiano y que también les había puesto en un mensaje en el foro de novedades ayer, el lunes, perdón. La segunda parte es la explicación de los materiales y con relación a los puntos extra, también eso es importante aclarar. Y la tercera es la solución de dudas, explicación sobre todo de las actividades integradoras 1 y 2, y la solución de dudas serán, digamos, los puntos importantes que se marquen en este caso. Y para eso, como ustedes ya saben o como les habrá explicado también su tutora, eh, ustedes tienen que, para acceder al 10% de calificación en sus actividades generales, eh, deben mostrar una participación activa y contestar en la medida de lo posible. Yo sé que algunos pueden estar en el trabajo o en diversas actividades. Contestar en la medida de lo posible en el chat. Entonces, de esa manera, sí, solo sí se considerará una participación activa, repito, si a mis preguntas o a las preguntas que yo lance o los ejercicios que proponga se corresponden con respuestas específicas de su parte. Repito, pueden ser respuestas que no impliquen hablar, pueden ser respuestas escritas, de manera tal que yo me dé cuenta que están pues poniendo atención, que tengo su atención de las explicaciones que estoy dando. Y también, pues es muy importante que ustedes puedan aportar y argumentar, perdón, de manera general, cuáles son sus dudas o inquietudes en general, específicas, perdón. Ya que la primera parte, bueno, recuerden que esta primera parte de la sesión se trata como de captar los objetivos, el cual es pues familiarizarnos con las actividades integradas 1 y 2, detectar, eh, ejemplificar algunos motivos de plagio, mm, responder a sus preguntas, los que están de manera virtual, eh, y ponerles algunos, algunos de los contenidos del módulo que a mí me interesa mucho que conozcan porque son como los más importantes. Entonces, repito, para considerar un aumento de puntaje en sus calificaciones de la semana, de la unidad 1, tienen que demostrar una participación constante y responder específicamente a mis preguntas, sea vía oral, o sea hablando, o bien sea a través de un mensaje. Cualquiera de las dos es correcta y en realidad no estoy tan interesado en que todo lo tengan que contestar correctamente, sino que tengan que participar, hacer preguntas, que se note que ya leyeron el material, a lo mejor no lo han leído todo, está bien, pero que se note que ustedes pueden articular alguna pregunta específica pues que se lleve a cabo en este sentido, ¿no? Entonces, pues esas son básicamente las reglas para esta nueva dinámica.
que se dará los miércoles y los viernes próximos. Les puse un horario del miércoles. En realidad, solo será esta semana. La próxima semana ya será los viernes en otro horario. Les avisaré yo cuándo el día lunes. De manera tal que les pido que estén atentos. Una de las cuestiones, más allá de que ya me presenté en video y de manera escrita, es que ustedes pueden escribirme en el momento en que necesiten, no hay ningún problema con eso. Y yo les contestaré, ya saben, a la brevedad. Y esa brevedad estará mediada por 24 horas, que es lo que nos permite Prepa en Línea C para contestar sus mensajes. Pueden escribir por correo o bien a la plataforma. Cualquiera de las dos será contestada de manera rápida, en la medida de lo posible. Y pues pueden externar dudas, pedir consejos sobre algunos de los materiales de clase. Y eso pues obviamente me dará me dará más herramientas para preparar las clases. Hoy quise empezar con la explicación del módulo, pero es probable que si tienen dudas, pues si no tienen dudas después de hoy, pues no es necesario que estén el viernes, pero sí debo detectar su participación constante, ¿no? Si pueden entrar y quieren hacer aportaciones porque ya leyeron el material, eso le ayudaría a otras personas que vean el video y que no hayan incluido su material, ¿no? Eso también es para mí básico e importante. Bueno, el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, tiene el propósito de analizar textos literarios considerando el contexto. Vamos a aprender un poco qué es el contexto y vamos a analizar, bueno, a leer, a subrayar ideas importantes y a analizar textos literarios de los 3 géneros para poder demostrar ciertas habilidades. Una de las habilidades no solo es la lectura, sino es la comprensión de lectura, y en la otra habilidad tendría que ser el análisis de un texto o de varios textos. Tendríamos que leer de manera analítica, eso es lo que más o menos se busca. Entonces, pues, perdón, los aprendizajes que espera que ustedes hagan son que puedan distinguir un género del otro, un poema de otro, aunque es muy básico, pero bueno, a veces podremos no tenerlo tan claro. Saber qué es el contexto y identificar cuáles son el trasfondo social o político que existe debajo de un texto literario y entender sobre todo qué es un texto literario y cuándo hay un texto literario y cuándo no hay un texto literario. Eso también es de las cosas más importantes al principio del módulo, que es algo que les he estado reiterando en el foro Aprendiendo durante estos 3 días. ¿Qué es para ti un texto literario y cuáles son tus textos literarios favoritos? Entonces he tenido buena respuesta en el foro de Aprendiendo y recuerden que eso también tiene que ver con tu calificación, el tiempo que pases en clase. Entonces, no desperdicien esa oportunidad de que su calificación no se base solamente en las actividades integradoras. Está dividido en 3, esta semana que es literatura, arte y expresión comunicativa, el 2 que es acercamiento a otras realidades y el 3 que es leer y escribir para convencer y comprender mi mundo. Aquí la unidad 4 o semana 4 es una semana de integración donde leen todos los materiales si no lo han leído antes y pues hacen el proyecto integrador y participan en un foro. Entonces, ya les iré explicando semana a semana cómo funciona esto de lo que se vaya presentando, si se pueden llamar las actividades, si hay algún obstáculo, también trataré de ir lidiándolo con él a través de la experiencia que tengo en este módulo. Como sugerencia, hay varias cosas que le tengo que sugerir. La primera es que revisen lo voy a poner acá, lo voy a compartir. Permítanme. Aquí está. Que revisen de esta primera semana, uno de los textos más importantes de esta primera semana que les va a permitir pues hacer diversas cosas y comportarse, o sea, más bien dominar la situación de los textos literarios es análisis de un texto. Si yo leo ese, que además es un aprendizaje, perdón, anterior,
les puede dar ideas. Les voy a poner el video ahorita y después vamos a hacer algunas preguntas. Las voy a hacer preguntas en el chat y quiero que me vayan contestando, por favor. Todos estos textos son importantes. En realidad es un módulo muy chiquito. Son 3, 6, 9 textos y en realidad son muy fáciles. Los más importantes aquí serían pues, textos literarios, fondo y forma y probablemente lenguaje literario. Todos los demás no es que no sean importantes, es que lo son menos. Para entender las actividades integradoras que rigen esta semana, es muy importante que vean estos dos. Yo quiero recuperar casi siempre se los pongo porque les da pistas sobre esto. Entonces, pues repito, espero su participación después del video con algunas preguntas que les voy a hacer de manera oral, o sea, decirlo aquí y además en el chat. Vamos a abrirlo, dura un par de minutos, no dura mucho. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientada hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común, con consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Bueno, ahora sí voy a hacer la primera pregunta. Bueno, la voy a escribir primero y luego la voy a reiterar con ustedes. Primera pregunta, ¿para qué nos ayudan estas divisiones que se hacen dentro del video? Repito la pregunta, ¿para qué nos ayudan estas divisiones que se hacen dentro del video? Pueden irlos contestando en el chat y yo le voy a dar lectura. Les voy a poner solamente 3 preguntas. La segunda es... ¿cómo afecta
influye la función emotiva en un texto? ¿Ok? Y la tercera es una cuestión de opinión. Listo, los escucho o los leo. Les voy a dar, por supuesto, un par de minutos para que lo piensen y lo escriban. Las preguntas las repito. ¿Para qué nos ayudan estas divisiones que se hacen dentro del video? Dos, ¿cómo afecta o cómo influye la función emotiva a un texto? ¿Cómo le afecta? Y la tres, ¿por qué piensas que es necesario saber esto en nuestro módulo? Sobre todo el contenido del texto. Así que no lo den. Les doy un par de minutos. Si alguien quiere hablar, solo abra su micrófono y hable, o bien conteste. Traten de enumerarlo, por favor. Jorge, gracias Jorge, nos dice, uno, para entender mejor el concepto del que nos habla, dándonos algunos ejemplos o pistas de lo que se trata. Muy bien, Jorge. Alfredo nos dice, tal vez para comprender un poco mejor el contexto de los textos, ya sea lo que quiere interpretar el autor. Muy bien. Y pues les doy espacio, repito, para que contesten. Déjenme tomar nota de las personas que están participando activamente. Permítanme un minuto, por favor. Voy a traer algo para anotar. Listo, ya nos contestaron. Ahora déjenme anotar sus nombres. Jorge también nos dice, ya influye ya que considero que en base a eso podemos darnos cuenta del sentir del autor y sobre su postura a escribir al texto. Muy bien. Listísimo. Entonces sigo esperando, me espero un par de... Natalie nos dice, sobre la pregunta 2, asesor, de suma importancia la función emotiva que transmite emociones y sentimientos hasta vivir de forma subjetiva la trama. ¿Ok? Muy bien. Sigan participando, por favor, y yo le doy lectura. Vamos a determinarlo, bueno, a dejarlo de esta manera interactiva y a partir de ahí nos vamos volcando al resto de del contenido de la semana. Sobre la pregunta 2, es de suma importancia la función emotiva que transmite emociones y sentimientos hasta vivir de forma subjetiva la trama. Nos había dicho ya Natalie. Vamos a esperar a ver si alguien más contesta. Alfredo nos dice, yo creo que la pregunta 2 influye en el contexto sociohistórico,
tal vez refleja el tiempo en el que se escribe un texto. Muy bien. Natalia había dicho dado una respuesta a la pregunta 2 y Alfredo dio otra respuesta a la pregunta 3. Por favor, contesten una más. Si no la han contestado. Si contestaron a las 3, no hay ningún problema. Y creo que Natalie solo había contestado a una, entonces si puedes elegir por lo menos otra para cumplir con esto de contestar la mayoría, que sería lo ideal. Y nos dice Jorge, para tener una mejor idea acerca de los textos que vamos viendo en el módulo y así comprender más y desarrollar la habilidad de analizarlos mejor. Y para finalizar, Natalie, y pues no es necesario saber esto en nuestro módulo, ya que no solo es un gusto que podamos llegar a tener en la lectura, sino analizar de forma más completa los textos. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Tenemos un componente general del texto literario. Cualquier texto literario está dividido en en estos campos, que son las funciones que va llevando a cabo un texto: situaciones emotivas, interpersonales, de grupo, intergrupales, culturales y de conocimiento. Todo esto no es que el autor lo haya puesto literal y deliberadamente, sino que es producto de su tiempo, de su contexto. Es lo que tenemos que entender muy bien. Cualquier texto literario es producto de su contexto. Aún aquellos que parecen muy raros, aquellos que escriben, por ejemplo, de ciencia ficción, no es que estén viviendo en el futuro, es simplemente que algo de su realidad les disparó o les inspiró, si se quiere ver así, el texto de ciencia ficción, por decir algo, o las novelas de vampiros. No es que todos sean de novelas de vampiros, es simplemente que pues la imaginación, bueno, la realidad disparó algo en la imaginación del escritor, a través del cual él pudo escribir esa novela. Vamos a ver también lo de, por ejemplo, próximas semanas, literatura fantástica, y eso no quiere decir que la persona, pues, no viva en la realidad, sino que algo de su realidad se lo disparó, y el contexto histórico también influye, y también el aspecto emotivo. Entonces, bueno, muchas gracias por sus respuestas, y esas respuestas van a servir, por supuesto, para seguir articulando preguntas dentro del texto. Les voy a seguir compartiendo para seguir explicando. Ya no, no voy a extenderme demasiado. Solamente quería terminar esto de los módulos para explicar ciertas cosas sobre cómo trabajo yo. Un segundo, por favor. Permítame, déjeme. A ver. Listo, es que estaba compartiendo mal. En estos textos, que ya vimos el de análisis de un texto, y que ustedes van a revisar la lectura, textos literarios, literatura, fondo y forma, lenguaje literario, narrativa, poesía lírica y foro aprendiendo, se desarrolla en primera instancia. Lo que estamos intentando desarrollar en esta primera semana es que ustedes se identifiquen con la lectura y con lo que es la literatura y análisis de un texto. Entonces estamos hablando todavía de lo básico. Por lo tanto, las actividades integradoras son relativamente sencillas porque implican una interacción con estos textos. Entonces no representan mucha dificultad. Hay un conflicto que ustedes, que quisiera remarcar, y ahorita también voy a hacer énfasis en esto porque es importante. Aquí está. Generalmente les ha costado trabajo esto porque me lo preguntaron también, esto de forma y fondo, y quisiera explicarlo más bien. Lo voy a abrir un poquito y voy a ver, aquí está. Es una infografía de fondo y forma. Entonces, realmente
lo importante para entender esto de fondo y forma que se los van a pedir en sus actividades integradoras, realmente es esto. Argumento, tema y estos son el fondo. Acción, tiempo, espacio, personajes. El fondo es aquello que no está dicho literalmente, sino que está como sugerido. Es decir, hay un personaje que se llama el rey, de hecho, el que van a leer hoy, que tiene que ver con el rey burgués. Es una lectura. Entonces, el personaje es el rey, pero no está dicho qué hace. Si está sugerido y ustedes tienen que determinar qué es lo que hace. Si yo te pido que expliques cómo es un personaje, pues tienes que explicarlo. Eso sería el fondo. O sea, es muy sencillo. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el tema? El tema puede ser el amor, los celos, la avaricia, el dinero. Esos son temas de amor. Digo, son temas literarios. Eso no está dicho. Solamente el lector, digamos, atento o que sabe herramientas de análisis puede considerar el fondo. Ahora, ¿cómo voy a saber herramientas de análisis? Pues leyendo. Es la única forma de saber herramientas de análisis. Entonces, pues lean muy bien porque me han preguntado, repito, el fondo es aquello que está debajo, como algo que no se dice de manera literal, sino que está sugerido, o lo cual para llegar a eso yo tengo que reflexionar en un proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente pues es el fondo. Y la forma, creo que aquí estaba. La forma es si está escrito en prosa y verso. Prosa y verso es la división de la forma de presentación. El verso es un poema y la prosa es como un cuento, una novela, algo que está de corrido en todo renglón, y el verso es como un renglón chiquito que sería una parte de la poesía, que está dividida en estrofas, y la prosa está dividida en párrafos. Entonces la prosa tiene que ver mucho un poco más como hablamos y el verso es un poco más estilizado. Entonces esa es la diferencia entre forma y fondo. Esto me parecía importante detenerme porque les va a ayudar pues a reflexionar sobre todo en la actividad integradora número 1. Y les sugiero que estudien muy bien esto de forma y fonda, es fondo y forma, porque definitivamente que es probablemente de los materiales más importantes, es el más importante de esta semana y probablemente sea de los más importantes de las siguientes semanas, junto con análisis de un texto, pero se trata de un documento nuevo. Así que bueno, ahora voy a compartir para empezar con la parte, digamos, media de la sesión. Voy a compartir la pantalla sobre las actividades integradoras. Aquí está. La primera de las actividades integradoras, permítanme, es que ustedes tienen que leer, aquí está, ustedes tienen que leer 3 textos literarios diferentes. El que se llama Al que ingrato me deja busco amante es un texto en verso, es un texto poético. El que se llama El rey burgués es un texto narrativo, un texto en prosa. Y el que se llama La verdad sospechosa es un texto en verso, pero es una obra de teatro. Es una obra de teatro en verso. Entonces, ya que los leyeron, que ahí están los vínculos, lo que tienen que hacer es contestar unas sencillas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿A qué género literario pertenece? Recuerden que los géneros son lírico, narrativo, dramático. Cada uno de los 3 géneros pertenece a uno de los... Cada texto que está ahí pertenece a un género. Entonces van a tener que agruparlos y decirme cuál es. ¿Cuál es el contexto sociocultural de la obra? Ahí me tienen que investigar un poquito sobre el contexto sociocultural y cultural de la obra. ¿Cuál es el contexto del autor? Quiero que se entienda o que se haga bien la diferencia, una diferencia entre el contexto de la obra y contexto del autor. Lo voy a poner con un ejemplo. Contexto de autor es cuando Harry Potter, ¿en qué contexto estaba viviendo la autora cuando lo escribió? ¿Dónde estaba? ¿Qué había vivido? ¿Cuál es el aspecto emocional que suponemos que tiene? Si trabajaba en algún lugar, dónde vivía, que vivía en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y el contexto de la obra es dónde se desarrolla la historia.
Es decir, estamos hablando si tiene un tiempo, si tiene un espacio, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Uno es sobre la obra solamente y otro es sobre el autor. En los dos casos tienen que investigar y aquí entraríamos en una parte muy importante. Ahorita que termine lo voy a extender. Luego, la intención me lo tienen que decir, el argumento, acuérdense, el argumento es como un resumen de la obra. El tema es algo corto, celos, amor, avaricia, lo que sea, pero es 2 palabras, muy corto. La acción es la relación que hay entre los personajes y aquí hay un aspecto fundamental o muy importante que lo voy a escribir y lo voy a mencionar también. Es planteamiento, clímax, desenlace. Esos 3 tienen que ir, por favor, en acción. ¿Cuál es el planteamiento, cuál es el clímax y cuál es el desenlace? Ahí tiene que ir. ¿Y el cuál es el tiempo de la obra? Ojo, porque ahí están presente, pasado, futuro, pretérito, etcétera. Les van a explicar cuáles son los tiempos. Revisen, por favor, el material. No es mucho y les va a servir para las siguientes semanas. Y aquí les piden que contesten de manera breve. Con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor con el mensaje que transmiten. Entonces, ¿cómo influye la obra y el autor con el mensaje? ¿Tienen una relación o no tienen? Cuando dicen 10 a 12 líneas, respeten la extensión porque eso es un descuento de puntos si no lo hacen. Comentario breve, que expliques las 3 formas de transmitir un mensaje. En lírica, narrativo y dramático. Entonces, revísenlo y redáctenlo. Y luego, 1 o 2 párrafos contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. ¿Cuál es la diferencia entre cómo ven los textos, la vida, los personajes y cómo la pueden ver ustedes? ¿Tienen problemas, no tienen problemas, se relacionan con los suyos o no? ¿No? Y luego aquí, esto es algo que sí quiero hacer, que quiero que sea muy importante, tienen que poner bibliografía. Si no ponen bibliografía, estarán perdiendo muchísimos puntos. Y cuando digo muchísimos, no exagero. No poner bibliografía es como no saber si el texto lo hiciste tú o lo tomaste de algún lado. Tienen que tomarlo de algún lado porque de algún lado habrán leído esta información. Te repito, es indispensable y obligatorio que coloquen bibliografía al final. La bibliografía se coloca de la siguiente manera. Se pone el nombre del autor, lo voy a inventar, por supuesto. Se pone el nombre del autor, se pone la mayúscula inicial del nombre, se pone el año, se pone el título, entre comillas, luego pone el nombre de la página web, que se llama rae.es, listo, y luego se pone la fecha de consulta, no sé, 18 de mayo 2022, y luego ya se pone el URL, es el link. Si me pones solo el link, también vas a perder puntos, entonces hazlo de esta forma. Si quieres que lo repita, no hay ningún problema, lo puedo hacer las veces que sean necesarias, lo puedo hacer incluso también el viernes. Pero es importante que tú lo revises, que tú revises esto y determines cuáles son pues digamos, aquello que pienses que te hace falta para completar la bibliografía. Entonces, yo por ejemplo, voy a copiar y pegar, por ejemplo, esto, lo copio, lo pego acá y listo, ese es mi URL. Eso es lo que ustedes tienen que entregar como bibliografía. Si algo no está, lo quiero decir muy claro, la primera vez que no está, les descuento puntos y les aclaro, si esto no se hace, se considera un plagio. Si esto pasa en la segunda semana y en la tercera semana y en los foros, en todos lados tienen que poner bibliografía, en todas las intervenciones que hagan tienen que poner bibliografía. Pueden usar materiales de prepa en línea, no es necesario que busquen, o pueden buscar en internet. Pero la primera es una sugerencia de que tienen que ponerlo, la segunda son descuentos importantes y la tercera probablemente ya les llegue como un plagio. Entonces, aunque ustedes no hayan copiado y cometido plagio, es plagio también si no colocas la bibliografía, porque estás tomando ideas de alguien más como propias. Y aunque no hagas copy-paste, es plagio. Entonces, por favor, cuiden muchísimo ese aspecto porque estamos tratando de combatirlo.
Bueno, eso es en cuanto a la actividad integradora número 1. Por favor, si alguien tiene dudas, les ruego que me la hagan saber. ¿Los textos no son difíciles? Sí, claro, Alfredo. El formato que acabo de poner yo ahorita es muy cercano a APA. Es casi lo mismo de APA, tiene algunas diferencias, pero es básicamente lo mismo. Así que sí puedes ponerlo en APA, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan para mí sobre la actividad integradora número 1? Lo más importante aquí es la bibliografía y que se concentren. De nada, Alfredo. Vamos a la actividad integradora número 2, la cual voy a compartir también ahora. Esa actividad se llama analizar textos literarios. Ay, no, perdón. Esta es la 1, me estoy confundiendo. Perdónenme. La siguiente es una que se llama La canción del oro, que es una especie de texto poético de Rubén Darío que se encuentra en la página 23 del link que se les marca. Les piden que contesten una serie de preguntas. En este caso, tienen que poner la bibliografía hasta el final, acá. ¿Cuál usaron? La tienen que poner este link, construido en APA, por supuesto. Y aquí es más bien de opinión. La opinión tiene que ser argumentada. Si ustedes contestan muy poco, es decir, si contestan 2 renglones, no se alcanzan a desarrollar todos sus argumentos. Es muy importante que sepan que en mi módulo, o en el módulo 5, en el módulo 4, perdón, tienen que contestarse entre 5 y 8 renglones. Pueden colocar citas de otras personas siempre y cuando le den crédito. Repito, tienen que colocar citas, bibliografía, si es necesario, y tienen que ser entre 5 y 8 renglones, o 5 y 10 renglones máximo. 5 el mínimo, 10 el máximo. Y aquí vienen que justifiquen la respuesta. Repito, si escriben 1 o 2 renglones no están justificando la respuesta. A veces simplemente explican algo o lo cuentan, lo cual no es necesariamente argumentar. ¿Qué es lo que tratamos que ustedes hagan? Y ahí nos hacen preguntas que tienen que ver también con el material de lectura. Y la última que viene aquí es, tienes que leer una fábula que se llama El perro y el cocodrilo. Y esa fábula está explicada como en versos, muy cortita, muy cortita. Son unos renglones apenas. Y tienes que redactar una fábula con tus palabras para cambiarla de género. De verso tienes que llevarla a prosa. Entonces aquí tienes que primero la trama del texto, de qué trató. Luego tienes que redactar digamos, un mini cuento con tus propias palabras. Y tienes que decir cuál es el fondo y la forma. Ya vimos eso, lo acabo de explicar. Por último, tienes que decirme qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, así sí es completamente de una opinión. Y aquí abajo, lo repito nuevamente, tienes que colocar bibliografía. Puedes ponerle bibliografía, en APA se llaman fuentes bibliográficas, fuentes documentales, o finalmente se llaman fuentes consultadas. Cualquiera de esos 3 es correcto, o la palabra bibliografía también es correcto. Entonces, realmente, como verán, solo se trata de leer un poquito, de contestar las preguntas que se les piden y de interactuar con las preguntas que se les formulan. Entonces, no deberían tener problemas con esto, porque en realidad me parece que es fácil. La actividad integradora anterior, que es la de prosa, verso y demás, géneros líricos, épicos, género narrativo, lírico y dramático, es un poco más difícil porque los textos suelen ser un poco más complejos. No se desesperen si no le entienden mucho al principio a las obras, porque es normal que a veces no entendamos y que pues, nos desesperemos un poco. Solo les digo que sean pacientes. Pueden buscar resúmenes de lo que trata la historia para ayudarse, porque una está en español antiguo, entonces les va a costar un poquito de trabajo en esa. Lo más importante aquí está, repito, en que ustedes se identifiquen con los textos y puedan explicar por lo menos de qué trata y cuáles son las herramientas principales de análisis, personajes, contexto de la obra, y que de paso se aterricen un poquito
en el texto literario, porque ya están entrando de lleno en este módulo número 4. Para finalizar, por favor, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre la actividad integradora número 2? Los espero a que escriban, no hay ningún problema. Alfredo nos dice, al parecer no tengo dudas, de lo contrario lo estaría mandando un mensaje por la plataforma. Muy bien, muchas gracias. Ahora, para finalizar, los demás también pueden ir escribiendo. Para terminar, voy a leer algunas de las preguntas que me hicieron por medio de su tutora. Permítanme que lo estoy ubicando en el celular. Bueno, la primera es, los podcasts son muy narrativos. No entiendo exactamente a qué se refiere. No sé si es una observación, pero espero que sea positiva. Fondo y forma lo acabo de explicar. El fondo es aquello que no es visible y la forma es aquello prosa o verso. La forma en que se ve. Si están renglones chiquitos, si rima, etcétera, todo eso es la forma. No entiendo cuál es la intención del autor, no me queda claro qué significa. La intención del autor es qué quiso decir con esa obra. Si quiso darnos una lección, si quiso dejar una fábula, si quiso ser irónico, si quiso ser gracioso. ¿Cuál es la intención del autor? Si quiso que aprendiéramos algo, si quiso que solo nos divirtiéramos, etcétera. Esa es la intención. 4. ¿Se puede agregar fuentes de consulta a la actividad integradora 1? De hecho, se deben agregar fuentes de consulta, es obligatorio. Mi duda es, en el contexto del autor, ¿se deben de describir las vivencias del autor, así como si se debe incluir parte de su biografía? Probablemente parte de la biografía no, pero si consideras que la biografía es importante por la obra que se está llevando a cabo, sí. Es decir, escribió esta obra cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, eso es muy importante, entonces tendrías que ponerlo. ¿Se van a poner fuentes de consulta en actividades? Sí, en todas. ¿Qué es prosa? Prosa es cuando la forma de escritura, como las novelas o los cuentos, como hablas cotidianamente. El contrario al verso, que es como la rima, como una canción. 8. ¿Dónde encuentro los textos que son independientes a los de las actividades? Ya que me gustaría participar, no entiendo esta. ¿Dónde encuentro los textos que son independientes a los de las actividades? Hay unos, bueno, también hay una parte acá. A ver, déjame ver si está acá. Puedes ir a la parte de interacción. A ver, aquí está. No. Acá está. Puedes ir aquí, donde dice fuentes de consulta. Aquí tienes fuentes de consulta generales. Hay muchísimas. Videos, biografías, bibliografías, sitios de contenidos. Hay muchísimo. Todas, con base en estas se hizo el programa. Así que puedes consultar todas. Algunas viene incluso el link. Así que no hay problema. Natalí me pregunta, asesor, y en un poema, si no se muestran como tal los personajes, pero los mencionan como sujetos anónimos, se deben de poner también. De hecho, tendrías que poner que el personaje es un sujeto lírico, que es el que hace el poema. Aquí lo voy a escribir, Natalí. Sujeto lírico. ¿Y a quién se dirige? A una persona potencial. Puede ser un hombre o una mujer, no sabemos, pero se dirige a alguien. No sabemos quién. Entonces, como lo pones tú,
Sujeto anónimo está bien. Si no se dice como tal, sí lo puedes poner como sujeto anónimo. Diferencia de géneros literarios, ya expliqué, lírico, narrativo, dramático. ¿Cuál es el orden que se debe seguir para analizar un texto literario? El orden, en realidad no hay un orden como tal, yo te sugeriría que siguieras el que está en el video. ¿Desde qué fecha se empezó a otorgar puntos extras por participar en espacios abiertos a partir de esta semana, de este módulo? Tiene problemas para abrir las lecturas, eso ya lo ha revisado la SAME o su tutora. Sobre el contexto social de la primera lectura, lo veré en la grabación de nuevo para poner atención. Ok, tengo que releer los recursos ya que me confundo. Tengo mucho desconocimiento sobre literatura, no te preocupes, todos empezamos de esa forma y poco a poco iremos viendo cuál es su texto. Exacto, sujeto, todo poco a poco iremos viendo cuáles son las características y nos iremos siendo un poco expertos en literatura, así que no les preocupe ahorita mucho. ¿Cómo se puede realizar un contraste de textos? Más bien, ¿a qué se refiere un contraste de ideas? Cuando dices cómo es la idea que tiene, no sé, el autor sobre el amor y cuál es la idea que tú tienes. Si son diferentes, eso es un contraste de ideas que tú vas a explicar. Y la última, ¿cómo identificar de manera correcta el contexto de la obra y del autor? Asimismo, en cuanto a la obra de Sor Juana, pues tienes que investigar un poquito para saber qué estaba atravesando Sor Juana en su tiempo, es decir, qué pasaba a su alrededor política y socialmente, para que veas si influyó en la escritura. La escritura sería el contexto de la obra. Cómo identificar el argumento, tema y demás puntos de la tabla de la actividad integradora. Del argumento, ya expliqué cada uno de ellos y revisando los materiales es muy fácil que te des cuenta. Si tienes algún problema, pues por supuesto escríbeme, estoy para ayudarte. Y la última, no, ya nos dice que de antemano muchas gracias. Listo. Entonces, con eso termino las preguntas. Hicieron bastantes preguntas y me agradezco mucho su participación. Por favor, si no tienen dudas o preguntas, con eso damos por terminado la primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, el miércoles 18 de mayo de 2022. Y muchas gracias a Alfredo, Natalie y Jorge por haber asistido y participado activamente a través del chat. Si alguien puede activar el micrófono, está muy bien. Y les deseo muy buena semana. Si tienen dudas, por favor, escríbanme, no lo duden en escribirme. Y nos vemos el próximo viernes. Y si no nos vemos el viernes, la próxima semana. Les deseo mucha suerte, mucho éxito para esta semana. Y ánimo porque la literatura solo es un poco difícil al inicio, después uno ya se va acostumbrando porque es algo que no está acostumbrado, ¿vale? Gracias, que estén muy bien y buena tarde a los tres.